A pesar de sus ventajas, la segunda generación también enfrentó limitaciones. Por un lado, aunque los transistores eran más eficientes, su integración en los circuitos aún era manual, lo que hacía que el diseño de las computadoras fuera laborioso. Por otro lado, aunque los lenguajes de alto nivel facilitaron la programación, la interfaz con el usuario seguía siendo poco amigable. Y la interacción con la computadora se realizaba a través de tarjetas perforadas o cintas magnéticas. Además, las computadoras eran en su mayoría monousuario, es decir, solo una persona podía utilizarlas a la vez, lo que limitaba su eficiencia en contextos de alta demanda. La segunda generación concluyó con el desarrollo de los circuitos integrados, que permitieron incluir múltiples transistores en una misma pastilla de silicio, reduciendo aún más el tamaño y costo de los sistemas. Esta innovación marcó el inicio de la tercera generación y permitió el surgimiento de arquitecturas más flexibles y compatibles. No obstante, la segunda generación fue una etapa de transición crucial, en la que se consolidaron muchas de las bases de la informática moderna. La tercera generación de computadoras, 1964, 1971. El avance tecnológico en el campo de la informática ha estado marcado por rupturas significativas que permitieron superar las limitaciones de las generaciones anteriores. La tercera generación de computadoras, que abarca aproximadamente desde 1964 hasta 1971, representó un hito clave en la historia de la computación al introducir un nuevo componente fundamental: los circuitos integrados. Este cambio tecnológico no solo mejoró el rendimiento y la eficiencia de las máquinas, sino que también permitió una mayor miniaturización, fiabilidad y capacidad de procesamiento. La tercera generación surge como respuesta a las limitaciones impuestas por el uso de transistores en la segunda generación. Si bien estos dispositivos ya ofrecían notables ventajas frente a los tubos de vacío, su ensamblaje seguía siendo complejo, costoso y propenso a errores, ya que cada transistor debía colocarse y conectarse manualmente en una placa de circuito. La solución a este problema vino con la invención del circuito integrado o chip, desarrollado por Jack Kirby y Robert Noyce a finales de los años 50. Este componente consistía en un pequeño bloque de material semiconductor, generalmente silicio, que contenía múltiples transistores, resistencias y otros elementos interconectados entre sí. El uso de circuitos integrados permitió fabricar computadoras mucho más pequeñas, más económicas y de mayor potencia que sus antecesoras. Con la tercera generación, el tamaño físico de los sistemas informáticos disminuyó drásticamente, lo que a su vez redujo el consumo de energía y el calor generado. Esta nueva arquitectura también permitió aumentar la velocidad de procesamiento y la capacidad de memoria, haciendo posible que las computadoras manejaran mayores volúmenes de datos con mayor rapidez y precisión. Otro aspecto destacado de esta generación fue el desarrollo de los sistemas operativos multiprogramación y multitarea, que permitían ejecutar varios programas a la vez y gestionar de manera más eficiente el uso del procesador y los periféricos. Esto marcó un cambio importante en la forma en que las computadoras eran utilizadas, ya que antes solo podían procesar una tarea por vez. Ahora un mismo equipo podía atender múltiples procesos simultáneamente, lo que incrementaba su productividad y reducía los tiempos de espera. Durante esta etapa también se popularizó el uso de terminales interactivos, reemplazando paulatinamente el método de tarjetas perforadas y cintas magnéticas. Con la introducción de teclados y monitores se facilitó la interacción con el sistema y se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como interfaz hombre-máquina. Aunque rudimentarias, estas mejoras permitieron que usuarios con menos conocimientos técnicos pudieran acceder al uso de las computadoras. En cuanto al software, se produjo una importante evolución en los lenguajes de programación, que se volvieron más estructurados, eficientes y orientados a distintas áreas. Además de COBOL y Fortran, que continuaron vigentes, surgieron nuevos lenguajes como ALGOL, BASIC y PL/diagonal, y que ofrecían mayores capacidades de control, matemáticas y simplicidad sintáctica. También se expandió el uso de compiladores más sofisticados y programas de control de tareas.
En esta generación se construyeron algunas de las computadoras más representativas de la historia, como la IBM System/360 lanzada en 1964. Este modelo fue revolucionario porque ofrecía una arquitectura compatible entre diferentes versiones del mismo sistema, lo que permitía que el software escrito para un modelo pudiera ejecutarse en otro sin necesidad de modificación. Esta compatibilidad marcó un antes y un después, ya que permitió a las empresas invertir en software sin miedo a que quedara obsoleto con un cambio de hardware. Otra máquina destacada fue la CDC 6600, desarrollada por Control Data Corporation, considerada por muchos como la primera supercomputadora de uso comercial. Diseñada por Seymour Cray, ofrecía una velocidad de procesamiento sin precedentes, lo que la convirtió en una herramienta valiosa para cálculos científicos y militares. El uso de las computadoras de tercera generación se expandió significativamente en distintos sectores. En la industria comenzaron a utilizarse para controlar líneas de producción, administrar inventarios y realizar simulaciones de ingeniería. En el sector bancario se empleaban para procesar transacciones, gestionar cuentas y ofrecer servicios automatizados. En el ámbito académico y científico, las universidades y centros de investigación aprovecharon estas máquinas para realizar complejos cálculos matemáticos, simular fenómenos físicos y manejar bases de datos de gran tamaño. Incluso en la gestión gubernamental se utilizaban para llevar registros censales, administrar impuestos y modernizar la administración pública. Gracias a la reducción de costos y al incremento en la facilidad de uso, las computadoras de tercera generación comenzaron a llegar a empresas medianas y algunas grandes instituciones educativas, lo que contribuyó a la formación de nuevos profesionales en informática y expandió la demanda de operadores, programadores y técnicos especializados. Esto provocó una transformación social en el mercado laboral y el surgimiento de una nueva economía basada en el procesamiento de información. A pesar de todas sus ventajas, la tercera generación también tuvo limitaciones. Los circuitos integrados de entonces todavía eran relativamente sencillos y, aunque permitieron una mejora significativa, su capacidad estaba lejos de la miniaturización que alcanzaría la electrónica décadas después. Además, aunque los sistemas operativos y lenguajes eran más amigables, todavía requerían conocimientos técnicos considerables, por lo que el uso de las computadoras seguía estando mayoritariamente limitado a entornos profesionales y académicos. La tercera generación concluyó con la aparición de los microprocesadores en la década de 1970, que permitieron integrar todas las funciones de una computadora en un solo chip. Esta innovación daría paso a la cuarta generación, marcada por la creación de las computadoras personales y el inicio de la informática doméstica. La cuarta generación de computadoras, 1971-1983. Cada generación de computadoras ha marcado un avance significativo en la historia de la tecnología, no solo por la mejora de componentes electrónicos, sino también por el impacto que ha tenido en la vida cotidiana de las personas. La cuarta generación de computadoras, comprendida aproximadamente entre 1971 y 1983, fue testigo de una revolución sin precedentes en la informática: el desarrollo y uso masivo del microprocesador. Este avance permitió la creación de computadoras más pequeñas, económicas, eficientes y accesibles para el público en general. La cuarta generación de computadoras se inició oficialmente con la invención del microprocesador, un chip que integra en una sola unidad las funciones centrales de procesamiento que antes requerían múltiples componentes. Esta innovación fue posible gracias al uso de la tecnología de circuitos integrados de alta escala de integración, LSI, y luego de muy alta escala de integración, VLSI, que permitieron colocar miles, e incluso millones, de transistores en un solo chip de silicio. El primer microprocesador comercial fue el Intel 4004, lanzado en 1971. Aunque inicialmente fue creado para una calculadora, sus capacidades demostraron el potencial de una nueva generación de computadoras.
Poco después, Intel lanzó el 8008 y el 8080, que permitieron la creación de computadoras personales más potentes y multifuncionales. Esta nueva arquitectura no solo redujo el tamaño físico de las computadoras, sino que también disminuyó significativamente sus costos de producción y consumo energético. Con estos avances, la informática se volvió más accesible y dejó de estar limitada a grandes empresas, instituciones científicas o gubernamentales. Por primera vez, fue posible desarrollar computadoras diseñadas para usuarios individuales. Así nació el concepto de computadora personal, PC, cuyo exponente más conocido fue la IBM PC, lanzada en 1981. Esta máquina marcó un antes y un después en la historia de la computación, al establecer un estándar de arquitectura que influiría en los desarrollos posteriores. Junto con el hardware, el software también evolucionó durante esta generación. Se desarrollaron sistemas operativos más avanzados, capaces de administrar múltiples tareas y usuarios, como el MS-2 de Microsoft, que acompañó a las primeras computadoras personales. Además, se expandió el uso de lenguajes de programación de alto nivel como C, Pascal, BASIC y otros, lo que permitió escribir software más eficiente, comprensible y adaptable a distintos sistemas. Las computadoras de cuarta generación comenzaron a contar con interfaces más amigables para el usuario, aunque todavía eran mayormente basadas en texto. El almacenamiento se mejoró mediante el uso de discos duros y disquetes, que ofrecían mayor capacidad y velocidad que los antiguos medios magnéticos. Los monitores de pantalla verde y los teclados ya formaban parte integral del sistema, reemplazando a las tarjetas perforadas y los sistemas de entrada rudimentarios de generaciones anteriores. Una consecuencia directa de estos avances fue la ampliación del campo de aplicaciones de las computadoras. En el ámbito empresarial, las computadoras se usaban para procesar datos contables, realizar estudios de mercado, gestionar inventarios y controlar procesos de producción.